Hola a todos, bienvenidos a este pequeño video. En este video les voy a enseñar un poco sobre Octave, que es el programa que estamos utilizando para la clase. Yo les dejé una tarea que consistía en hacer un programa al que ustedes con el mouse le metieran los puntos y les graficara un polígono, ¿no? Nosotros vamos a utilizar para eso la instrucción jinput, y la instrucción jinput la pueden usar con argumentos o sin argumentos. En este caso, cuando ustedes le meten el argumento 3, significa que se va a ejecutar este comando 3 veces. Lo que te hace esta función es te abre una gráfica en donde espera que tú le metas ciertas coordenadas o des ciertos clics sobre esa gráfica para guardar las coordenadas en X y Y de esos puntos que tú estás indicando. Para guardar esos puntos tenemos que dar ciertos vectores. En este caso la primera coordenada va a guardarla en el vector que le metamos aquí al principio, que en este caso le voy a llamar X, y la segunda en el vector que le ponga en segundo lugar, que va a ser el vector Y. Cuando yo ejecuto esto con un enter, lo que va a hacer es va a esperar que yo meta 3 puntos. Voy a dar clic 1, clic 2 y clic 3. En el momento en el que yo hago esto, se generan se sale el programa y me genera los puntos, los vectores X y Y. Si yo grafico estos vectores, plot X, Y, lo que me va a devolver va a ser esta gráfica que tengo aquí, que es una especie de triángulo, pero no está cerrado este triángulo. Para cerrarlo, lo que yo tengo que hacer es a estos vectores agregarle un punto más, que es el primer punto, el punto con el que empezamos, para que me dé la línea que va desde el último hasta el primero. Entonces, para hacer eso, lo único que tengo que hacer es modificar aquí el vector que le voy a meter. Eso lo voy a hacer agregando el punto 1, 1, es decir, el x1, y1. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es meter aquí el vector x y le voy a agregar una columna. La columna va a ser la columna x con coordenadas en 1, y lo mismo al vector y. Al y le voy a asignar otro renglón, con sus coordenadas y1. Lo único que estoy haciendo es cerrándolos. Cuando hago esto, entonces vean que me grafica ahora sí el polígono completamente cerrado. Veamos quién es este vector. Miren, este vector, como lo estoy indicando acá, es el vector que yo tenía acá en X, más el último, más el primer punto, el punto 0.14332, vuelve a aparecer acá. Lo mismo con la parte en Y. La parte en Y es el mismo vector Y que teníamos de este lado, más el primer punto. Por eso al graficar estos puntos, lo que me regresa es este polígono. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar esta función para que cada que yo dé un clic, yo vaya obteniendo, yo vaya graficando esos puntos. Para esto voy a hacer lo siguiente. A ver, primero voy a definir un área de trabajo, ¿no? Creo que nosotros ya habíamos visto la instrucción ejes. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, axis de 10, de menos 10, 10, menos 10, 10, lo que estoy diciendo es que me va a graficar me va a poner una gráfica o un espacio con estos rangos. Me dice que tengo un error. A ver, permítanme un momento. Me parece que tenemos que hacer lo mismo, pero aquí lo tenemos que poner entre paréntesis. Ok, listo. Este era el error. Entonces yo le di una lista. La primera parte van a ser el eje X, que va a ir de menos 10 a 10. El eje X va de menos 10 a 10. Y los siguientes dos números son los que corresponden al eje 10, que van desde menos 10 a 10. Vamos a cambiarlo a ver si es cierto, ¿no? Entonces el eje Y le vamos a dar de menos 20 a 20. Si regresamos a la gráfica, pues efectivamente, ¿no? El eje Y lo cambió de menos 20 a 20. Esto va a definir un espacio de trabajo. También habíamos visto la función grid, que era el grid de la gráfica. Entonces, si le ponemos grid on, lo que va a hacer es va a darle una especie de enrejado a esta gráfica.
Entonces, bueno, si después de esto hacemos llamar a la función, en este caso es la función g, ¿cómo se llama? G, ay, ya se me olvidó. Perdón, vamos a ver cómo se llama. G input, perdón. Bueno, entonces si yo le pongo G input, vamos a regresar a aquí a donde en el espacio de trabajo, G input, y le ponemos 1. Quiero que lo use una vez. Entonces aquí va a estar esperando un punto y ya termina, ¿no? me regresa este valor, que es el valor en X. Como no le he asignado ninguna coordenada, entonces yo voy a decirle, bueno, a G_input1 le vas a asignar las coordenadas al vector X, y al vector Y se los vas a asignar al G_input. Entonces si yo estoy haciendo esto, otra vez me regreso a este punto, lo doy una vez, doy un clic, entonces le va a asignar las coordenadas X y Y. Pero estas coordenadas las voy a ir asignando a un vector que voy a ir guardando para poder ir haciendo ese polinomio que yo quiero agregar. Este programa que les estoy comentando yo ya lo hice y lo tengo. Vamos a ver dónde lo tengo. Para fortuna mía lo tengo aquí en mi escritorio. Vamos a ver las cosas que tengo en mi escritorio, mostrar en escritorio, y se llama PolData. Vamos a analizar esta función que hice hace poco. Entonces este es un script propio de programas como Octave o MATLAB, que tiene extensión .m. Entonces aquí al principio, con estos signos, tenemos las instrucciones que nosotros podemos visualizar del programa. En este caso, su nombre es PolData, y la primera instrucción es close all, cierra todo lo que tengas abierto, ¿no? Entonces lo primero que hace es pide la variable n, y eso lo hacemos utilizando la función input seguida de los paréntesis, y aquí entre comillas ponemos el valor que nosotros, la instrucción que nosotros que queremos que aparezca en pantalla, que dice ingresa el número de vértices. Entonces él dice ingresa número de vértices y da un espacio y espera, ¿no? Eso es lo que le va a asignar a la variable n, y luego inicializa una variable, el i igual con 1. Ahorita vemos qué pasa con esta i. Luego dice x igual a ceros, es decir, hace un vector de ceros de dimensión 1,n, es decir, un renglón con n espacios, con n entradas. Lo mismo con y, este hace dos vectores que tienen n entradas. Entonces yo hice un while, utilicé una instrucción while, y la instrucción while va a ser, se va a inicializar y se va a preguntar, y es menor que n más 1, es decir, 1 es menor que n más 1. En este caso n más 1 va a ser el número de datos que ustedes quieran meter, y si esta cosa se cumple, entonces va a ser todo lo que tenga en este lado. La primera instrucción después del while dice axis, grafica todos este rango de, muéstrame esta gráfica, perdón, no esta gráfica, muéstrame este espacio de trabajo que va a ir desde x, va a ir desde menos 10 a 10 y ya va desde menos 10 a 10, y ponle la gritón, es decir, ponle una rejita. Luego el vector vas a pedir J_input una vez, y la variable, y la vas a guardar en la variable x y en la variable y. Entonces cuando haces esto, al vector x le vas a asignar la entrada que tú metas con el mouse en x, y al vector y le vas a meter la entrada que tú metas con el clic en el vector y. Y entonces este vector x minúscula que hiciste antes, a la primera entrada, porque y vale 1, le vas a asignar esta coordenada. Fíjense que aquí estoy especificando el 1,1, porque este vector x no necesariamente, como no lo he definido antes, no sabemos bien cómo es, ¿no? Entonces, para que no haber ambigüedades y errores, le tengo que especificar el 1,1. Si se lo quitan ustedes, pueden hacer pruebas a ver qué pasa, ¿no? Y entonces les voy a decir, grafica, aquí le voy a decir dentro del while, grafícame todo lo que haya en el vector x al momento, porque es desde 1 hasta ahí. Todo lo que hay en el vector y al momento. Esto lo que te da, esto lo que hace es te grafica todo, te grafica las rectas, las rectas que unen a los puntos en ese momento. Y luego esto que está aquí es lo mismo, pero es lo mismo que aparece de este lado, pero con una O.
Es decir, te va a graficar los puntos, pero te los va a encerrar con un circulito. Eso es lo que hace para poder ver lo que estamos haciendo. Como hicimos una nueva gráfica, entonces le tenemos que decir cuál es el espacio de trabajo también, y también le vamos a poner el grid on. Ahora ahí va a valer i más 1, y entonces va a ser este ciclo hasta que está ahí sea menor o igual que n más 1, y ahí va a terminar. Cuando termina, habremos hecho algo como hacer el polígono con todos los vértices menos el que lo cierra. Esta última lo cierra y lo vuelve a graficar. Lo vuelve a graficar exactamente de la misma manera. Entonces vamos a guardar este script. Aquí con este script guardamos. Yo se los voy a poner en la página. Y entonces lo que yo quiero hacer es saber cómo ejecuto un script. Voy a cerrar esto y voy a imaginar que no hice nada de lo que acabo de hacer ahorita, y que ustedes van a ejecutar Octave. Entonces Octave voy a ponerlo por acá. Le di un clic a Octave y se inició. Este programa que ustedes descargan, Poldata, yo lo tengo en mi escritorio para pedirle que dónde van a trabajar ustedes. Ustedes tienen esta ventana o esta pestaña donde ustedes definen en qué carpeta van a trabajar. Ustedes buscan la carpeta de escritorio, en este caso, porque es donde yo la pongo, y le dan doble clic. En este momento todo lo que esté aquí lo va a leer. Entonces hay un archivo que se llama Poldata. Si yo lo abro, entonces bueno, voy a cerrar esto. Voy a ponerle aquí en editor, y en editor voy a abrir Poldata. El nombre que yo tengo aquí va a ser el nombre que va a llamar de este lado. En este caso es el mismo, le puse Poldata, y al ejecutarlo me va a pedir el número de vértices, le voy a poner 6, y me va a abrir todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, va a ejecutar todo el programa que estoy haciendo. Le doy un clic, entonces hace un punto y lo encierra en un circulito. Le doy otro clic, entonces une los dos puntos, y cada uno de los puntos los encierra en circulitos. Pongo otro clic, van 3, 4, 5 y 6. Cuando yo le pongo el 6 se sale del while, y entonces vuelve a graficar el que faltaba, ¿no? Le vuelve a anexar el punto que faltaba, y me resulta en esto. Si yo quiero cambiarlo, entonces vamos a ponerle, imagínate que no quiero que sean puntitos, ¿no? Circulitos, entonces voy a poner que sean asteriscos. Le pongo guardar, este es el botón de guardar, y entonces me voy otra vez a la ventana de comandos y vuelvo a ejecutar Poldata, y le pido ahora 7 puntos. Le pongo un clic, y ahora en vez de un asterisco, de una bolita, me dio un asterisco, que no se nota bien, pero ahí hay un asterisco. 2, 3, 4, 5, 6, cambió un poco, y como le pedí 7, al poner el 7 me regresa esto. ¿Por qué aparece otra vez la bolita al final? Porque cuando volvemos a graficar, vean que aquí está con bolitas, ¿ya vieron? Entonces por eso volvió a aparecer la bolita que tenemos de este lado. Entonces jueguen con esto, vean cómo funciona, entiendan cómo funciona el programa, y modifíquenlo un poco. A lo mejor en vez de usar un while pueden utilizar un for, o pueden utilizar un if, o alguna otra de las instrucciones de control. Entonces por el momento esto sería todo, y espero que les haya servido si se quedaron con dudas. Hasta luego.